Y es cuando caen en ese error de que, "Ah, es que sí tiene que tenerlo, o tengo que saber cómo funciona y de que pueden haber perspectivas como la que propuso Peter Carroll, ¿no? El autor de los libros de la magia del Carlos, caos, sí. que pueden haber perspectivas que puedan, digamos, adaptar tu mente mecanicista a el modelo mágico. Pero eso no quiere decir que así se explique, ¿no? Entonces, puede resultar muy aburrido y todo, pero es que, o sea, la magia, créanme que no es nada más, hay que voy a hacer un ritual para invocar a tal cosa, hay de que voy a vestirme con alajos y... No, 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 la magia no es eso, la magia es un camino, la magia es un desarrollo personal. De hecho, yo considero que la práctica mágica es muy secundaria y opcional. ¿Por qué? Porque nunca vas a ver realmente a un mago que esté a cada rato haciendo un ritual para suplir sus necesidades, ¿sabes? O sea, entonces realmente los conocimientos mágicos, los conocimientos del oculto, son para un desarrollo interior, para precisamente alcanzar cierto objetivo, que dentro de la magia del caos, ¿no? Es el magnum opus del mago. O sea, el alcanzar cierto nivel, pues de conciencia, ¿no? De disolver esta parte del ego. Y mencionando esto tantito, disolver el ego no quiere decir que, uy, ya estés en un estado de plenitud en el cual tu conciencia se disipa. No, no, no. O sea, se hace referencia que entiende que tú eres parte de un todo y que todos formamos parte de lo mismo. Nadie es mejor que nadie, solamente tenemos diferencias que nos complementan a todos, ¿no? Yo considero que eso es una parte muy importante para entender lo que es la disolución del ego. Entonces, repito, la parte fundamental es de que si van a iniciar, estudien otras ramas, estudien, no solamente se queden con conocimientos mágicos, parte de la filosofía de tanto maestros griegos, de autores alemanes, de distintos lados, son también importantes su estudio porque te permiten también tener esto, un entendimiento de la realidad donde estás parado, para precisamente poder adentrarte y entender conocimientos más complejos como lo es el ocultismo. Entonces, no se asusten. Nunca van a saber todo. Nunca van a saber todo. ¿Por qué? Porque es físicamente imposible. No les va a alcanzar el tiempo. Pero tienen el tiempo suficiente para aprender ciertas cosas. Quizá no todo. No necesita ser omnisciente para alcanzar cierto estado. Entonces, yo les recomendaría eso. Estudien, lean, no anden así de que es que lo vi en un TikTok y no, lean, investiguen por su cuenta, comparen, contrasten conocimientos sobre todo. Contrastar el conocimiento es muy importante. Poner en duda una creencia es muy importante. Poner en duda toda la información que te llegue te permite desarrollar precisamente ese criterio para evaluar la calidad de información que estás recibiendo. Son cuestiones que a la larga van a aprender. O sea, van a aprender también en este camino, que es muy importante. Entonces, esa es la recomendación que yo puedo dar. Dolce, ¿tú Creo que es qué prácticamente lo recomiendas? mismo que han dicho los demás, eh, que tiene que ver básicamente primero con definir por qué llegaste a eso, qué te llevó, definir tus capacidades o entenderlas al menos en un primer comienzo, porque después va a desarrollar muchas más. A veces uno piensa o entra, que a todos yo creo que nos ha pasado, que digo ya, voy a estudiar tal cosa, pero no creo que tenga dedos para el piano para esto, pero me gusta. Y cuando voy entrando y voy leyendo y me voy adentrando, digo, ajá, yo mismo me sorprendo y digo, oh, mira, yo soy capaz de esto. Porque eso lo vais viendo en la práctica. Entonces, creo que primero es definir qué es lo que quieres, definir tus habilidades, porque no todas las cosas son para uno. Hay tipos de magias que por momentos pueden ser muy fantásticas, muy buenas, muy wow, pero que no conectan con tu ser interno, con tu yo superior. ¿Cachai? Entonces, a veces me pierdo en eso y digo, ah, no, no sirvo para esto. No, no servía para eso en específico. No es que no sirvas para la magia. Te lo digo porque yo creo que he sido
Yo tengo 48 años y he estado en esto desde que me crié. A mí me crió una abuela que era sacerdotisa en el vudú. Yo aprendo todo del vudú hasta los 17. Luego me meto al chamanismo, del chamanismo salto al palo. Y finalmente aquí creo que me quedo. Pero porque me he sentido mucho más cómodo, porque me es mucho más cómodo trabajar con mi amigo. Yo siempre hablo de mi amigo con el amigo que yo pacto, ¿no? Y por momentos hay gente que de repente puede decir, no, es que eso no me gusta, lo encuentro feo, no, es que los muertos, que no sé qué. Entonces no es tu línea, hay que mirar por otro lado. Y eso no quiere decir que el palo es malo, o que el vudú es malo, o que la wicana es mala, o que los ruidas son malos, o que el caos es malo, o que la magia china es mala. La magia mapuche, la cosmovisión mapuche es tremendamente potente, tiene una cantidad de información maravillosa, rica en información, muy oculta por lo demás. El chamanismo tiene distintas raíces, porque la gente también dice, los chamanes son esos que están en México. Y resulta que hay por lo menos 4 corrientes importantes en el chamanismo, ¿cachai? Que hay que tenerla, que están en África, están en el Mediterráneo, en Sudamérica. Entonces, hay tantas cosas, tantas ramas para poder aprender, que primero yo tengo que definir qué es lo que quiero. Respecto de eso, yo veo, esta es la oferta, esta es la parrilla programática que tengo, esta es la parrilla de ofertas que tengo. Perfecto, ¿con cuál de estas yo me puedo casar? Dicho de otra manera, empezar en la magia es como empezar a pololear. A uno le gustan la niña gordita, la flaquita, la crespa, la rubia, la flaca. No, a ti te gusta un tipo en particular, y respecto de eso empezáis a buscar dentro de algo. Esto es lo mismo, ustedes van a pololear con algo. Y ese pololeo normalmente va a ser un pololeo largo, va a ser un noviazgo largo. O sea, de hecho, el palo y el vudú nacen para sanar. ¿A qué voy yo? Que por eso nace para esto, se desvirtúa en el minuto como lo hace todo. Claro, Porque todas las magias, las corrientes mágicas tienen dualidades. justamente, exacto. Porque incluso usted con el arcángel Miguel puede matar a un ser humano. Sí, Entonces, cuando nosotros hablamos de magia, todas las magias tienen dualidades. No es solo lo mío, todas las magias. Lo que pasa es que la gente le pone una connotación a una algo más que al otro. connotación, Y ahí exacto. tiene que ver con elegir bien el camino y entender ese camino. Mira, yo en base a qué les puedo recomendar, porque ya lo dijeron todo, o sea, una de las primeras bases es informarse, buscar el conocimiento, leer, comerse el libro efectivamente, pero claro, yo salto de cuando ya tiene una base específica, o ya elegiste tu praxis o tu linaje, por decirlo así, siempre yo digo la práctica, la práctica, la práctica, la práctica, practicar. Si ya tienes algo establecido, algo específico, ya tienes una base, practica, practica. Resultado, error, resultado. En la magia del caos siempre se da error, resultado, error, resultado. Y en base a eso uno va puliéndose, por decirse así, en este camino, en este sendero. Efectivamente, claro. Elegir tu senda, estudiar, buscar tu conocimiento, no quedarte siempre con la primera impresión de algo que viste, también interiorizar desde otra arista y la práctica. Entonces, dicho eso, queda la última pregunta que creo que ya se autorrespondió, que yo decía, ¿la práctica es fundamental o se nace con la habilidad? Yo quería hacer una pequeña connotación, Demon. Para mí, cuando uno dice dones, se supone que dentro de lo espiritual, porque la espiritualidad es la que te lleva quizás a esa conexión con tus dones, yo más allá de llamarlo dones, porque al decirle dones, que creo que esto lo he repetido en muchos podcasts o en lugares donde me han invitado, decirle dones es como tener un sentido de superioridad con las demás, con el resto. O sea, para mí pueden ser directamente habilidades, o como lo había mencionado anteriormente Demen, de habilidades, Capacidades, capacidades capacidades. que al final todos poseemos, pero algunos quizás las trabajan y otras personas, como dijo ahí en un momento Dana, quizás se cierran directamente a conocer o practicar esa sensibilidad. Pero dones como, considero yo, es caer como en la trampa del ego. Yo tengo dones y tú no. Yo soy como mejor que tú. Por eso yo prefiero decirle capacidades o habilidades de cierta manera. No sé qué opinas tú en base a eso. Ah, no, es que en un principio lo dije que algunos te lo tenían dormido, entonces es bueno conocer algún medio como para una praxis para despertarlos, o si ya los tienes identificados. Por eso les decía yo de la praxis, porque cuando a mí me hicieron pasar por los 7 para ver en cuál teníamos más habilidades No de sé, antes. yo igual lo decía a modo general porque hay muchos que se jactan de que tienen don y son como mejores que el resto. Solamente es como a Ah, modo no, yo general, no, no no, yo creo efectivamente en base a lo tuyo. que cada uno, como dicen ustedes ahí, tiene su especialidad, porque si no sería fome también, pues, o sea, que todos fuéramos Superman.
Claro. Entonces, ¿la práctica es fundamental y viene acompañada con la habilidad o es mejor la habilidad que la práctica? Bien cortito y rápido porque creo que ya lo respondieron todos. Y después respondemos las 99 más mensajes que hay abajo. Sí, pues ya yo creo que ya hemos redundado harto en Ujú. el tema de la habilidad y la práctica. Yo creo que aquí tienen que ser 50 y 50. Si no tienes habilidad, las vas a desarrollar, sí o sí. Exacto. Sí o sí las vas a desarrollar. Si es una radio, tú tienes que sintonizarte y eso la vas a desarrollar. Pero si las desarrollas y no la practicas, no vas a conocer hasta dónde puedes llegar, no vas a conocer tus límites, que dentro de todo, claro, es súper bonito decir, ah, tengo esta capacidad, pero es más importante también conocer tus límites, hasta dónde tú puedes llegar con tus capacidades. Así que creo que habilidad y práctica van muy de la mano. Mira. Ricardo, Las habilidades las puedes desarrollar como se da, ¿no? Si no las tienes, es un camino más largo, más duro, porque tienes que estudiar mucho más, se te haga más difícil. Pero la gente que tiene dones, habilidades, llámalos como tú quieras, para que vamos a discutir por semántica, ujú, muchas veces no las aprovechan. Entonces, para mí es mucho más válido que una persona que quiera aprender y se concentre y le saca la tarea adelante. Eh, En este camino uno ve a mucha gente caerse por el barranco. Se lo come el ego, se lo come buen el punto, sí. dinero, se lo comen las mujeres, la droga. eh, Muchas veces, y ese también es un riesgo cuando uno toma alumnos. Porque tú le tomas cariño a tu alumno. Y si te cae uno es como que se te perdiera uno de Una los parte tuyos, tuya. Claro, exacto. una parte Ujú. tuya, porque se pierde una parte tuya, entonces, complicado. Pero sí, creo que es la constancia, la disciplina, como decía Dana, fundamental. Demon, para ir cerrando ya. Yo creo que va de la mano, como dicen ustedes, porque, bueno, yo como doy clase, igual siempre le digo a mis alumnos, cuestionen hasta lo que yo les digo. Como Descartes dice, la duda metódica hay que, ¿cómo se llama? Cuestionar, aunque sea al propio maestro. Y qué alegría que fuera como que mis alumnos fueran más que yo. Yo siempre les digo lo mismo. A mí no me da envidia que ustedes sean más que yo porque quiere decir que yo les enseñé bien. Les enseñé a pensar por ustedes mismos. Entonces, la práctica, sí, sí, porque inclusive yo a veces cuando les digo en un ritual, ¿para qué sirve tal cosa? Por ejemplo, la pimienta. Sirve para destrucción, pero ¿para qué sirve más? También tiene las dos aristas la pimienta, para bien y para mal. No, entonces, para que piensen ellos mismos, si ellos mismos pueden, ustedes mismos pueden crear, o sea, recetas, por decirlo Sí, de alguna manera, tienen que pero con aprender bien, responsabilidad, ojo. sí, Ojo. tienen que Entonces lo que aprender, dices tú, la práctica es fundamental y va acompañada con la habilidad. exacto. Efectivamente. Demen, para ti, ¿la práctica es fundamental combinada con la habilidad? ¿O la habilidad importa más que la práctica? Pues dentro de lo que es estas habilidades, capacidades, em, pues considero que si ni siquiera eres consciente de que tienes estas habilidades, al final va a ser exactamente igual a que si las tuvieras o no. O sea, si nunca las mejoras o si nunca las pones en práctica o si nunca las canalizas, eh, va a ser lo que suele pasar con estos típicos casos, ¿no? De personas que tienen estas capacidades y se descontrolan y hacen un caos y terminan entrando mucho en miedo y desespero y otras cosas. Entonces, no considero que sea fundamental la habilidad, pero si se tiene, ya al menos es algo con lo que empezar.
O sea, ya es algo como con lo que dices, oye, pues eh, tengo estas capacidades que me permiten a mí entender o sentir cosas que eran esenciales para cierto tipo de práctica. Bueno, ya las tengo, nada más las mejoro, ¿no? Pero la práctica sí considero también que es fundamental, como dijo Dana, esos 50-50. O sea, hay cosas que con la pura teoría no vas a comprender hasta que verdaderamente lo experimentes. Mm. O sea, y eso pasa en todo, o sea, en cualquier ámbito, no nada más en la magia. Si tú verdaderamente quieres saber cómo entiendes algo, no nada más buscas la teoría, te pones a practicar. Tú te puedes aprender de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, el manual, los componentes y todo, por ejemplo, de un carro, y a ver, vete a echarle mecánica para arreglar el problema. Muy probablemente la termines, ¿cómo se llama? Regando o ni siquiera encontrando el problema, porque pues no tienes la experiencia práctica de ello. Entonces, yo considero que es así más o menos también la parte de la magia. Necesitas también practicarlo, necesitas experimentar qué es lo que te sienta mejor también en ese contexto. Entonces, ajá, sí. Yo voy a citar, yo creo que tú lo debes conocer, ¿no? Porque era dentro del mundo del caoísmo, cuando existían los foros antiguamente. Había un chico que se llamaba Esteban Salinas, que se hizo muy popular por redes sociales. Esteban Salinas era un chico que efectivamente practicaba lo que era el caoísmo y también decía que era un poco luciferista, satanista y que trabajaba con bajo astral y con demonios. Se hizo muy popular en muy corto plazo. Después hubieron muchos memes de él, lamentable. Lamentable porque este chico se desvivió. Se desvivió de un Ok. momento a otro con las prácticas que hacía. Entonces, ¿qué quiero llegar con eso? Para las 37 personas que nos ven. Cuando tú te metes en este sendero, cuando tú vas a practicar y sabes y tienes la noción del por qué y para qué, en tu sentido de búsqueda, ¿cachai? O de tu autodescubrimiento personal, las cosas se hacen con una responsabilidad. Cuando quieres jugar a tenerlo todo y avasallarlo todo con un desconocimiento previo, efectivamente pasan situaciones. Porque hay cosas que, como dijeron por ahí, muchas veces tampoco le puedes dar mucho la explicación a ciertas cosas que suceden, que pueden ser de una forma inconsciente o también puede ser materializar ciertas cosas energéticas que pegan y chocan, de cierta forma. Entonces, por eso yo apelo siempre a la responsabilidad. Tampoco es como dijeron por ahí tenerlo como un hobby o jugar a hacer cositas porque sí, o porque mi ego, porque mi egoísmo, o porque yo quiero, o por esto otro. Hay que ser responsable. Por ahí en un momento lo mencionó quizás como karma, dharma de cierta manera, o acción y reacción. Cada cosa tiene un residuo energético. Por eso hay que ser responsable de lo que uno hace. Y hacerlo, vuelvo a lo mismo, a sabienda de que pueden haber ciertas consecuencias o energías residuales también que uno pueda traer. O sea, uno responsable. Sí, Arriesgate hasta cierto punto, pero de forma responsable. Dale, sí, Leonard, sí, sí, perdón. justamente eso que mencionas de lo de la responsabilidad y eso es algo que a las personas que están interesadas justamente en iniciar en este camino, el tema de la responsabilidad, el universo, la realidad, como lo quieran llamar, no entiende lo que es el bien y el mal, porque ese es un mero constructo humano. Ujú. Si tú haces un ritual para cambiar tu entorno, para cambiar la realidad, efecto mariposa, tú estás alterando un entorno. Tú perfectamente nada más por el hecho de querer cambiar, así sea lo más minúsculo, algo en tu vida, tú no sabes si para cambiar eso un ser querido se tiene que morir, o tienes que perder algo, o cualquier otra cosa, o puede pasar completamente lo contrario, puedes ganar aún más, pero es lo mismo. No, el universo no entiende qué es el bien y el mal. O sea, si tú de alguna manera quieres modificar ese entorno, tienes que serte responsable por lo que suceda y aceptarlo. Y aceptarlo, ¿por qué? Porque tú lo provocaste. Entonces, nada de que, ay, es que me salió. No, es que fue culpa de. No, no, no hay culpa de nadie, es tu responsabilidad. Tú lo provocaste. Así el resultado haya sido bueno o malo. Tú lo provocaste. Yo creo que hay un tema fundamental. Disculpa, Dolce, yo sé que te toca a ti. Hay un tema fundamental, que es la decisión. Ujú. Y esto lo voy a hacer un comparativo.
un hombre o una mujer que es infiel, no es infiel en la cama, es cuando recibió el primer me gusta. Mm, Y él tomó la decisión de llegar allá. Esto es lo mismo, claro. es exactamente lo mismo. Dolce, ¿la práctica es fundamental o se nace con habilidades? ¿Qué opinas? ¿Van de la mano? ¿Una es superior a otra? Eh, Van absolutamente de la mano, pero siento que la práctica tiene que tener una base en la teoría, siempre. Siempre hay una base teórica en la práctica. Nosotros cuando vemos un ingeniero comercial sentado en su escritorio trabajando de gerente comercial en una empresa, está haciendo la práctica de los 5 años teóricos que tuvo en la universidad. Y nadie lo va a contratar si no primero pasa por la universidad. En la magia y en lo que tú hagas tiene que ver con lo mismo. Yo no puedo pensar que voy a correr sin haber gateado, porque es un proceso normal de crecimiento. Entonces, cuando nos saltamos estos pasos, por esta rapidez, por esta copy-paste que estábamos hablando antes, ¿cierto? La inmediatez, todos estos términos que hablamos anteriormente, cuando nos saltamos estos pasos es cuando empiezan a quedar estos desmadres, ¿cierto? Donde a nosotros que trabajamos en esto nos conviene que la gente se pegue estas disparadas porque finalmente nos pagan igual el servicio para volver a alinearse. Entonces, está perfecto que sea así. Pero si hablamos de práctica y la teoría, claro que la teoría tiene que ir primero. El médico no va a hacer una cirugía de corazón abierto sin haber pasado 5 años por la universidad. El tipo no se para con un bisturí, abrir un cuerpo, abrirlo con tijera y sacar el cuerpo. No lo hace. Claro. Tiene que haber una lectura previa. Entonces, eso es una cosa. En nuestra religión dice que hay un dicho que dice que nadie aprende por cabeza ajena. Nadie. Y Mm, todo llega en el momento y en el lugar preciso. Porque yo pudiera decir, por ejemplo, a Ricardo, oye, enséñame las runas y probablemente hoy día no es mi momento de aprendizaje, no voy a aprender, no nos vamos a coordinar, no va a pasar, se me van a caer las runas, se me quemó la runa. Algo va a pasar porque el momento no es el indicado. Entonces, si hasta el minuto a alguien le gustaba el tema pero no se ha interiorizado, encuentre también el lugar, la instancia para poder meterse. claro. Pero busca también referentes y en eso, por favor, sean responsables, busquen referentes que les sirvan a lo que ustedes quieran. Y para llegar a una buena práctica, siempre yo tengo que definir quién quiero ser. Buen punto. Cuando yo estudio para ser el profe de matemática del colegio, mi papá siempre me enseñó algo, y que yo creo que ustedes lo han escuchado muchas veces, pero uno siempre tiene que ser el mejor en lo que hace, y no porque compito con el del lado, sino que por la felicidad del día a día, de la rutina de lo que hago. Yo amo lo que hago, amo profundamente lo que hago. Yo escuchaba, y no lo digo como crítica, pero escuchaba y le daban adelante cuando decía, no, yo ya no leo tarot porque la señora me está diciendo que no sé qué, y estaba bien, ¿cachai? Pero fíjate que a mí me da vida en el día a día. La vieja chica, esa que pregunta por el marido que no la quiere, ¿cachai? A mí me da vida esa weá, me encanta, ¿cachai? Porque yo soy tarotista, yo nací siendo tarotista, y me voy a morir con ese tarot. Entonces, a mí me da vida esa weá, así como que, oh, señora, la están engañando y es con su hermana. ¡Ah! ¿Cachai? A mí eso me encanta. ¿Cachai? Yo debo reconocer que ese morbo de mierda a mí me encanta. Entonces, pero porque a mí me gusta lo que hago. Entonces, cuando yo les hablo a los chicos, cuando les hago clases, por ejemplo, de tarot, yo les digo, sean responsables con la información. Primero, no diagnostiquemos cuando somos tarotistas. Ah, mira, que según las cartas, como me sale agua, tú tienes un problema renal y probablemente son problemas. ¿Qué sabes vos, güey? Si eso no es, tú no eres médico. O tú le puedes decir, ¿sabes que yo siento que aquí hay un problema de salud? Trata de ir a un médico. Claro. ¿Qué te duele? ¿La espalda? Trata de diferenciar. A lo mejor puede ser algo renal. Bueno, anda al nefrólogo. No sé. Pero nosotros no somos. Claro, me puse chino para el tarot. No somos médicos para diagnosticar ni nada en el tarot, ¿cachai? Entonces, ahí va esto de la mano de la práctica con la teoría. Los mismos reikistas, lo digo por experiencia propia. Me tocó un paciente un día y yo le empiezo a hacer reiki. Antes de hacerle reiki me dice, es que sabes que estoy como nervioso igual porque es que yo tuve una... Dije, pero ¿cuál es el problema? No, lo que pasa es que una vez una niña me agarró y me empezó a tocar, a tocar. Yo le dije, ni siquiera te voy a tocar con las manos. Mm, Así que tú tranquilo.
terminamos el Reiki y me dijo, oye, es súper distinto a lo que me hizo la niña. Yo ni siquiera le quise preguntar detalles, ¿cachai? Pero No, si era con minutos Oye, felices, ¿a imagínate. dónde, eso a tiene dónde otro hace el precio, por Reiki tu supuesto que sale niña? mucho más caro, Oye, Dolce, ¿cachai? Pero ¿cachai? Que desde las malas praxis, al final lo único que hacemos con esas malas prácticas es desvirtuar el trabajo bonito que hacemos cada uno de nosotros. Exacto. ¿Cachai? Cuando yo me he encontrado con gente que, no, que, mira, sin ir más lejos, ayer una señora me pregunta por el WhatsApp del trabajo y me dice, ¿usted cuánto cobra? Yo tanto por el tarot. ¿Y qué son las cartas de oro? Entonces yo, lejos de enojarme, ¿cachai? Que a lo le mejor alguien mostré podría tu enojarse. dedo, le mostré tu anillo. Claro, le dije, mira mis protecciones. No, ahí yo le dije, señora, hay para todos los precios. Probablemente usted no alcance para mi servicio, pero hay servicios más económicos. Y como que ella lo sintió una ofensa porque me dijo que yo la estaba menospreciando. No, le dije yo, usted me subió el calibre cuando me dice que mis cartas son de oro, porque hasta donde yo sé, ni siquiera tiene los bordes dorados. Solo que mi servicio vale eso. ¿Cachai? Entonces, pero ¿qué pasa? Hoy día tenemos gente que cobra más barato. El otro día vi una tarotista en TikTok y que de hecho aquí hay una niña, una amiga aquí que lo vimos juntos. Gran tarotista, bruja al arco, soldadora al arco, actriz porno, igual la hacía toda. Entonces te voy a sacar tu arcano personal. Perfecto. Edana, te salió el 11. ¿Cuál era Qué el bonito. 11? Entonces. Puta, que mal número elegí además, pero ya, supongamos que el 11. En los comentarios manifiéstense. Claro, el 13 ¡Calla boca! o el número, pero fue ese número en particular. Y la niña me pregunta a mí, Boris, tú que cacháis más el tarot, ¿qué número era el... Puta, ¿cómo si te vendís como tarotista no te sabía al menos los arcanos mayores en los números de los arcanos mayores? ¿Cachai? Entonces, ahí es donde tú decís, tiene que ir de la mano, sí, pues, pero tiene que ir afirmado, tiene que ir plasmado en una base, ¿cachai? Porque me dio vergüenza decir que ella se me dijera que somos colegas. Pues ese trabajo yo no lo hago. ¿Cachai? Ahí voy. Listo. Eso. Oye, y dicho eso, si alguien quiere retirarse ahora, no sé, Dana, o estás con tiempo para leer, Pucha, sí, no, calculé súper mal el tiempo. pase Calculé mal el suavecito, tiempo, la pase verdad. suavecito. Mira, a las 38 personas, si alguien quiere contactarte, pasa tu aviso, lo que estás haciendo ahora, y te retira, y los que queremos seguir, leemos los comentarios abajo. Sí, bueno, nada, ¿Cómo ves? primero agradecerte un montón la invitación. De verdad, la pasé súper bien, encantadísima de conocernos a todos, a todos. Ojalá que se repita, ojalá que haya otra cosita por ahí. Bueno, ¿Ya? Así bueno. que, bueno, los que me quieren seguir, Edana-oculta con doble C, pateo traseros a domicilio. Vendo puntas de fierro de zapato, puntas Bueno, de fierro. claro. Claro. Sí, no, bueno, ahí pásense por mi perfil, ahí tengo todo lo que hago de trabajo y todas esas cosas. Ya, así que muchísimas gracias, de Bueno, verdad, un placer Gracias a ti. conocerlos a todos. Tú Gracias por sabes la que te invitación. estimo Un desde el gustazo, programa que Dana. teníamos antes, Dana, de ahí que nos conocemos y de ahí que te estimo, que siempre concordamos y creo que hacíamos un buen programa, pero nos falta la manzana podría que lo ensucie todo, pero no me voy a Es la poner más ley de la gritón. vida. Así. Dana, un abracito. Gracias por A ti, participar y gracias por la Mateo, confianza. también, muchas gracias. Ya, chiquillos, un Gracias, gusto, que Dana. estén bien. Nos vemos, te estoy siguiendo. Cuídate. Un Chao. gustazo, Dana. Cuídate. Buenas noches. Chao.